Les saludo en la gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes, hermano Alberto, hermana Silvia, Yuseri, que estás allí con los dos niños, con Pablo y con Soar. Los saludo, los bendigo. Mi hermana Janet, bienvenida Janet. Mi hermana Fabiola, María, Daniela, bienvenida Daniela. Te bendigo, te saludo y te bendigo en el nombre de Jesucristo. Qué gusto tenerte con nosotras, Daniela, y Marita y Ronnie Enrique Flores, bienvenido, Ronnie también. No sabía que tenías ese nombre, te conocía como Enrique, qué bueno tenerte entre nosotros. Cada uno de ustedes sea bienvenido en la gracia para disfrutar las gracias, para disfrutar y agradecer la misericordia y para disfrutar y vivir en la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Que es una paz que no depende de nosotros, no depende de las circunstancias, tampoco es que nos hacemos los locos. Ay, no, yo voy a vivir en paz. No, porque el que se hace loco tampoco puede vivir en paz. Es algo que nos supera a nosotros porque trasciende lo natural. Y ahí es cuando nosotros podemos disfrutar del reino de Dios, saber que el reino de Dios ha descendido sobre nosotros porque somos hijos de Dios y ese reino nos pertenece. Amén. Vamos entonces. Vamos entonces, hermanos, a darle continuidad al mensaje que estamos nosotros compartiendo hace ya hoy 14 semanas. Esta es la semana 14. Entonces, estamos hablando 3 por 4, 12. Estamos hablando de que tenemos 3 meses y medio compartiendo este mensaje. 3 meses y medio compartiendo el mensaje. ¿Cuál mensaje? Que ahora nosotros tenemos una nueva vida. Esa nueva vida es porque ahora somos hijos de Dios y dejamos de ser hijos del diablo. Entonces, esta nueva vida en Cristo, ¿cómo la vivo? Si todo en el mundo es contrario a Dios, ¿cómo vivo yo esta vida? Y compartía yo con ahorita en la iglesia, les compartía, les decía, uno a veces se siente que uno como que es extraño, como que es raro. Y la verdad es que los evangelistas somos personas solas. ¿Por qué? Porque el mundo no nos comprende, ni podemos pretender que ellos nos comprendan. Es obvio que no nos comprenden. Pero lo que ellos sí ven es que nosotros somos diferentes. Pues muchas veces nos ven como locos, otras veces dicen que somos fanáticos, otras veces nos dicen que somos extremistas. Pero yo les comentaba a ellas que aquí hay muchos grupos de personas que llaman personas de la tercera edad. Consideran aquí personas de la tercera edad después de los 55 años. Entonces se reúnen para hacer tardes de té, para hacer yoga, se reúnen para hacer actividades, otro tipo de actividades. Y ya yo no sé qué tantas actividades hacen, pero hacen muchas actividades. Y me invitan. Y yo digo, es que más o menos, ¿qué voy a hacer yo ahí? Pudiera ir, de hecho he ido, una oportunidad fui y digo, vengo aquí porque era en un parque. Y dije, vengo aquí orando para ver si tú preparaste una bendición de encuentro, Señor. Así es que vamos nosotros. Preparaste una bendición de encuentro, pero si todo el tiempo están las mismas personas hablando de lo mismo que habla el mundo, Lian, yo no puedo hablar contigo. No, ese dinero no es tuyo, ese dinero es mío. Anda buscando dinero por ahí, entonces consiguió, dice, como le dije ahorita, primero vino, me preguntó, le dije que sí, que lo agarrara, y me dice, ¿lo puedo meter en mi cartera? Le digo que sí, ahora viene con billetes, y me dice, ¿estos también? Entonces, eh, yo digo, bueno, si estas señoras todo el tiempo están hablando de lo mismo, y juegan bingo, y juegan cartas, y bailan, ellas no tienen tiempo sino para eso. Entonces, ¿qué hago yo ahí? Ahí es donde nosotros nos damos cuenta que somos personas solas.
¿Por qué? Porque nosotros no podemos ir tras la corriente del mundo. Tenemos que ir tras las personas que Dios preparó de antemano. Pero para eso nosotros necesitamos tener sanidad espiritual. El Señor nos llamó a nosotros a vivir esta nueva vida en Él que nos salvó, pero el deseo del Señor, no como deseo solamente, sino la perfección de Dios, es que Él es santo y Él es sano y Él es el único que nos puede dar a nosotros esa sanidad espiritual. Porque nuestro espíritu, que se hace uno con el espíritu de Dios, habita en este cuerpo que tiene mente, que tiene un corazón, que tiene emociones y que tomamos decisiones y que generalmente las tomamos desde Génesis 3 conforme a nuestros beneficios, desde Génesis 6 buscando lo que nos gusta, que le da placer a la carne, y desde Génesis 11 siendo nosotros los que buscamos y tenemos el éxito sin Dios. Entonces, el mensaje de hoy está titulado Sanidad Espiritual y lo voy a compartir con ustedes. Ok, ahí lo tenemos. Sanidad espiritual y la porción de la palabra que acompaña el mensaje la tenemos en Gálatas capítulo 2, versículos 20, que es un versículo que siempre lo tenemos que ver desde una nueva perspectiva. Sacar Gálatas 2:20 de nuestro pensamiento finito para que podamos entrar en el pensamiento del reino de los cielos, en el pensamiento de Dios. ¿Cómo entro yo en el pensamiento de Dios? Siendo yo espiritual como Dios es espíritu y orando desde el espíritu, anhelando lo de Dios. Porque Gálatas 2:20 contiene un grandísimo misterio, un grandísimo misterio. Gálatas, sabemos que es una carta, o no digo sabemos porque Gálatas es una carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia que se estableció en Galacia. Entonces, él está hablando de sí mismo como la persona que lo recibió, que lo creyó, que lo está experimentando y por eso lo puede compartir. Lo comparte de manera natural. Dice la palabra del Señor en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y desde el punto de vista religioso, a Gálatas 2:20 se le dan muchas interpretaciones. Entre esas interpretaciones erradas está decir que como ahora estoy con Cristo, mi vida está crucificada, mi vida es una vida de sufrimiento, mi vida es una vida de dolor, mi vida es una vida de tristeza y que yo voy a ser feliz cuando llegue al cielo que esté con Dios. Si bien es cierto, la vida del creyente no está exenta de sufrimientos, como no está exenta la vida de nadie de sufrimientos, de situaciones y circunstancias. La frase con Cristo estoy juntamente crucificado nos da la garantía de la salvación que fue consumada mediante el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando Cristo murió en la cruz, lo hizo por ti, lo hizo por mí, lo hizo por Pablo, lo hizo por los que vivían en esa época, lo hizo por los que hemos nacido y los que nacerán de aquí en adelante. Lo hizo por toda la humanidad. Con Cristo estoy juntamente crucificado es sinónimo de Juan 19:30. La salvación fue consumada por Cristo. Yo la creo y ahora es mía.
Y como ahora es mía el viejo hombre, esa vieja Mari, esa naturaleza que yo tenía antes, donde yo era la que gobernaba, donde yo era la que me forzaba, donde yo estaba primero que Dios, ahora ya no es así, ya no es así. Ahora yo soy el templo de Dios, el Espíritu Santo vive en mí, Cristo vive en mí. Por lo tanto, el reino de Dios desciende sobre mí. Y aunque tengo este cuerpo físico, pues yo no vivo conforme a los deseos de la carne, ni haciendo la voluntad de la carne, ni de los pensamientos, y ahora no soy hija de ira, lo mismo que los demás, como era antes, sino que yo ahora vivo en la fe de que Cristo vive dentro de mí, que por Cristo el reino de Dios descendió sobre mí y ahora yo soy una testigo de estas verdades espirituales. Esto es Gálatas 2:20. Y me maravillaba preparando el mensaje, me maravillaba al escribir esto. Cristo murió por mí. Es una verdad absoluta. Él me amó, pero me sigue amando con amor eterno, porque antes de que yo estuviera en el vientre de mi mamá, yo estaba con Dios y Dios me hizo a mí eterna en Cristo. Ahora que Cristo me habita, que es mi Señor, Él es mi dueño porque Él me salvó de las garras de Satanás, me libró del trasfondo del infierno, me libró del pecado original, de la muerte, de la maldición. Entonces Él ahora me sana, me salva y me sana. Por eso ustedes prácticamente cada domingo me oyen decir a mí en el culto, nosotros somos los protagonistas de la época llamados por el Señor para salvar y para sanar a este mundo. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos al único Salvador, al único camino para ir al Padre. Y como conocemos el camino y estamos en el camino, podemos traer a otros al camino. Y como conocemos los problemas espirituales del hombre separado de Dios, lo que el hombre tiene grabado, lo que el hombre tiene enraizado y lo que le sale así, como nosotros decimos que se le sale la clase, cuando le pisan el dedo pequeño del pie, cuando se lo llevan con la silla, entonces solo Cristo es el que nos revive, nos hace vivir, empezar a vivir una vida nueva, donde todas las cosas viejas pasen, esa naturaleza o de oscuridad donde Satanás gobernaba, ya no está en mí, ya no está en mí. Entonces, estaba aquí y hoy tenemos 3 puntos. Vamos a ver 3 puntos fundamentales en esta lectura de la sanidad espiritual. ¿Por qué el mundo vive como vive? ¿Y por qué aún la gente de la iglesia, en las iglesias, viven en dolor, en tristezas, en peleas, en problemas, en críticas? Tiene que haber una razón, tiene que haber una razón. Y la razón es porque cuando yo confieso a Cristo y entiendo un poquito Gálatas 2:20, y si no lo entiendo, oro con Gálatas 2:20. La única manera de nosotros descubrir, entender, comprender un poquito cada día más los misterios de Dios, porque Dios en sí es misterio. Nosotros no conocemos a Dios. Es como nosotros somos un misterio para la hormiga. La hormiga no puede entender al hombre. Entonces, si la hormiga se hace amiga del hombre y vive todo el tiempo con el hombre y vive el suficiente tiempo y todo el tiempo pegada al hombre, pues podrá saber por qué el hombre come azúcar igual que la hormiga, por ejemplo. Pero nosotros descubrimos los misterios de Dios es a través del anhelo en amor, del anhelo en el reconocimiento de la sabiduría y de la excelencia del conocimiento de Dios, que Él se lo da
y le da la sabiduría al que se la pide, pero no se la pide como reclamo. Pero entonces, ¿para qué estoy yo contigo? No, entonces, ¿para qué 5 días orando? No, hombre, se va a orar a ver si me va mejor. Esa es la actitud del hombre que sigue viviendo en la corriente del mundo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Es un hijo de ira, por lo tanto no puede tener respuestas a Dios. Pero si nosotros pensamos un poquito, meditamos un poquito, ¿quién es Cristo? Decimos así de al rompe, decimos, el Hijo de Dios. ¿Y por qué es el Hijo de Dios? Bueno, eso es lo que dice la Biblia, que es el Hijo de Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios tuvo que hacerse hijo? Dios tuvo que hacerse hijo porque el hombre que fue creado para estar con Dios como un ser espiritual, perdió ese privilegio espiritual, perdió esa naturaleza espiritual para llegar a ser hijo de Satanás, yéndose detrás de la palabra de Satanás. Dejó la palabra de Dios, el pacto de Dios, para tomar la palabra de Satanás, deseando ser como Dios. Y aún así, Dios nos perdona. Nos perdona porque Cristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Él es el Hijo de Dios. La promesa de Génesis 3:15, la simiente de la mujer que se hizo Cristo, Emanuel, Dios está ahora con nosotros. Ok. Y Cristo es el único camino para ir al Padre. Y Cristo es el único que nos retorna a la condición espiritual como seres espirituales y nos va formando y recreando a esa semejanza que tenía el hombre original en el principio. Ok. Entonces, tiene que llegar un momento en nuestra vida que nosotros debemos dejar de depender de nosotros mismos, de mi mamá, de mi papá, es que mi papá me trata mal, es que mi mamá no me mira, es que mi mamá quiere más a mi hermana que a mí, es que mi mamá no sé qué, es que el profesor a mí no me quiere, es que la maestra la tiene agarrada conmigo, es que esa señora con la que yo trabajo, ay, si usted la conociera. Entonces, el problema que tenemos con las personas ocupa el primer lugar en nuestra vida antes que Dios. Pero cuando yo entiendo que absolutamente todos los problemas fueron resueltos en la cruz del Calvario, porque todos los problemas se derivan de un único problema. Estábamos separados de Dios y ahora yo no estoy separada de Dios. Ahora no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que yo vivo, porque soy un ser espiritual que tiene un alma y vive en un cuerpo, lo que yo vivo en este cuerpo, todo, absolutamente todo, lo llevo delante de Dios en el nombre de Cristo, no para comprenderlo, sino para disfrutar de que Él está conmigo. Solo Cristo es que yo no dependo de nada ni de nadie más. Absolutamente de nada ni de nadie más. Porque yo sé que lo único y al único que yo necesito para vivir es a Cristo. A veces yo les he hablado a ustedes de mi hermana. Yo tengo una hermana, mi hermana menor, que yo la admiro mucho a ella. Porque para nosotros las mujeres, no digo que para los hombres no, pero para las madres, un hijo lo sentimos como parte de nosotros y es de nuestra sangre, y lo llevé 9 meses en el vientre, y yo le di el pecho, y las madres creemos que los hijos son nuestros, y eso es un error. Los hijos no son nuestros, los hijos son de Dios. Pero yo la admiro mucho a ella, porque ella que tuvo 3 hijos, se le murieron 2. Uno de 4 meses de nacido, ya hermoso, gordote, cachetón, bello, y su hija a los 14 años, casi cumpliendo 15 años la niña. Y yo la admiro mucho a ella, porque ella le sirve al Señor, porque ella está en la iglesia, porque ella está
estudiando el seminario, porque ella está de la mano del Señor, porque ella está para servirle al Señor, porque ella entendió y le dio gracias a Dios por haberle prestado a sus hijos el tiempo que los tuvo aquí en la tierra. Se desprendió. Me dice que un día soñó con la niña y que le dijo, mamá, vengo a buscarte. Y ella le dijo, no, Gabriela, déjate de broma. Yo todavía no he cumplido aquí en la tierra el plan de Dios. Cuando Dios me diga, yo me voy, pero yo todavía no he cumplido aquí en la tierra el plan de Dios. Entonces, nosotros tenemos que evaluar y pensar, ¿qué lugar ocupa mi mamá en mi vida? ¿Qué lugar ocupa mi papá en mi vida? ¿Qué pasa si mi mamá se va? Miren, ustedes saben que Elian es muy apegado conmigo. Alguien le habló de la muerte en el colegio. Y entonces él vino y le dijo a su mamá, mamá, que Milabú se va a morir, porque Milabú está viejita y se va a morir. Y ella, no, Lian, ¿de dónde sacas tú eso? No, sí, mamá, porque no es netalga. Se vino y me dijo a mí, también con el mismo drama. ¿Qué le habían dicho? Yo le digo, Lian, cuando llegue ese día, tienes que estar muy feliz. Y se queda viéndome así, como un perrito así con la oreja así. Y le digo, porque ese día tú no me vas a ver más. ¿Sabes por qué no me vas a ver más de ese día? Porque yo voy a estar con Dios en el cielo. Y cuando tú pienses, ¿dónde está la Bu? Me voy a levantar un momentico y yo le dije a él, cuando tú pienses, mi la Bu se fue. Y yo le dije a Lian, yo voy a estar así, mira, estoy con Cristo en el cielo, ya estoy con Dios en el cielo, y me puso a bailarle como una loca. A veces me pregunta, ahorita me preguntó, y yo le dije, uy, no me dio un golpe con la puerta entrando, un golpe durísimo. Uy, me dio un golpe durísimo, ese remonte que me duele, ay, que. Y él me dice, pero no te vas a morir, ¿verdad? Y yo le digo, no, no me voy a morir, además que tú sabes, ¿qué pasa si me muero? Sí que vas a bailar en el cielo, dice, vas a bailar en el cielo. Y nosotros, ¿cuánto de nosotros le tenemos miedo a la muerte? Dejamos de tenerle miedo a la muerte y dejamos de pensar en los que ya partieron de la tierra con un dolor, cuando nuestra vida tiene la conclusión de vida en Cristo y entendemos la vida. Todos pasamos por esta vida con un plan y con un propósito. Algunos se van sin conocer a Dios. Algunos se van sin cumplir el plan y el propósito. Yo tengo que hacer lo que Dios me mandó a hacer a mí, donde Dios me llamó a hacerlo, por el tiempo que Dios decida. Pero mi vida no es mía. Él es el dueño. Él es mi Señor. Y Él determina absolutamente todo en mi vida. Pero nosotros estamos cautivados por problemas espirituales y no nos damos cuenta que son problemas espirituales. Son problemas espirituales, todo lo que le quita el primer lugar a Dios en la vida. Todo lo que son ideologías. Es que yo siempre pienso que yo lo que yo digo, yo soy la que tengo razón. Yo soy la que tengo razón. No, yo lo voy a reclamar porque a mí no me parece esto, a mí no me parece aquello, a mí no me parece aquello. Cuando yo pienso, a mí no me parece esto, yo lo pienso y yo oro. Y trato de no hablar, no hablar, sobre todo si me molesta, si pienso que yo soy la que tengo la razón, no lo hablo. Y espero. Hoy hablaba con una persona que que hubo así una cuestión y yo dije, no, voy a hablar porque es mejor no dejar esto así, pero no darle lugar al diablo. Y resulta que cuando hablé y lo pensé, dije, ¿y por qué yo pensé así? ¿Por qué yo pensé decirle eso? Porque estaba en el yo, cuando lo pensé. Se molestó mi yo, pero ahora ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Entonces pensamos en la ideología, que esto es así, que esto es asado, que esto debe ser así, que la cultura, que esto, pero ¿por qué hacen esto? ¿Por qué no sé qué? Problemas de la religión. Luchamos y defendemos la religión, defendemos al Señor. Nosotros no tenemos que defender a Dios. Dios no necesita que nosotros lo defendamos. Dios está buscando a sus hijos que nosotros prediquemos el evangelio para que ellos reciban al Señor.
Pero en la religión hay misticismo, en la religión hay legalismo. En la religión yo me siento en el derecho de compararme con otro y decir que este no está bien y que yo sí soy la que estoy bien. Eso es la religión. Y por eso es que el hombre es tan fácilmente preso de la política. Fácilmente preso de la política. ¿Y quiénes son los políticos generalmente? Los que mueven las masas a su conveniencia con un discurso que no es verdad, que no hay verdad, y que ellos prometen lo que están muy lejos de cumplir. Y la política la llevamos a las iglesias y por eso nosotros buscamos posiciones dentro de las iglesias. Bueno, pero es que esto no sé qué, pero es que este fue primero, pero es que yo fui primero, pero ¿por qué nombraron a este? Pero ¿por qué no sé qué y por qué? Y por eso la palabra habla de el obrero de la 11ª hora. No importa si llegaste primero, segundo, tercero, cuarto, el Señor le va a pagar a cada uno conforme a su obra. Y si los que están tomando las decisiones se equivocan, oremos por los que se equivocan. Oremos. Pero precisamente todo esto se convierte en problemas espirituales porque actuamos como seres humanos, porque actuamos con envidia, porque buscamos posiciones, porque discutimos por qué este y por qué no yo. Y todo eso nos mantiene a nosotros en fracaso, en fracaso. ¿Por qué? Porque nosotros mismos siempre, hay personas que quieren controlar absolutamente todo. Todo lo quieren saber, todo lo quieren controlar. Y que si te dónde fuiste, dónde tú, echale el cuento completico. Y dígame si no, que no se le olvide algo, porque si no me dijiste que. No, nadie es mío, yo no soy de nadie, soy de Dios. Soy de Dios. Nadie es mío ni yo soy de nadie. Soy de Dios y por eso es que Dios ocupa el primer lugar en mi vida. Y cuando Dios ocupa el primer lugar en mi vida, entonces todo comienza a tener orden dentro de Dios y entendemos lo que sí debemos hacer. ¿Qué debemos hacer? Debemos tener fe, una fe inquebrantable, que no dudemos nunca de Dios. ¿Por qué? Porque la misma palabra lo dice en Hebreos 4:12. ¿Cómo es esta fe? ¿Cómo es esta fe? La Biblia nos habla en Hebreo de los héroes de la fe, pero ¿cómo es la fe que nosotros debemos tener? Perdón, ¿la fe es en qué? La fe es en que lo que Dios promete en su palabra lo cumple. Lo cumple. El mismo Dios que da la palabra, Él es el que la cumple. Y Dios no se niega a sí mismo. Entonces, ¿dónde nosotros conocemos lo que Dios nos ha concedido? Y sabemos que lo que nos ha concedido es el Espíritu de Dios, el poder del Espíritu Santo. ¿Dónde nosotros podemos ver lo que ha sido manifestado por el poder del Espíritu Santo? En la palabra. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva, viva y eficaz. Tiene poder y más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entra la palabra en mí. La palabra me atraviesa. Y cuando me atraviesa, mi alma que está dura, dura. ¿Qué tiene el alma? La mente, la voluntad y las emociones. Las emociones que me quieren mover, la palabra las quiebra. Quiebra la incredulidad, quiebra el temor, quiebra allí lo que está en el alma, dice hasta partir el alma y el espíritu, porque el espíritu es lo que va a vivificar mi cuerpo físico, mi mente, mi entendimiento, mi yo. ¿Con qué? Con el poder de la palabra. Dice
y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y ahora viene a las coyunturas y los tuétanos, o sea, llega hasta lo más profundo. No lo está diciendo de manera literal porque la palabra llega al tuétano y toca, el tuétano es la médula, el medio del hueso, sino que nada se escapa de Dios. Como nada se escapa de Dios, la palabra discierne los pensamientos, o sea, la palabra revisa cuál es la intención que tú tienes, por qué estás pensando y por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Entonces, ¿qué debo hacer? Tener fe. Tener fe y confiar en que la palabra todo lo escudriña, todo lo descubre, todo lo saca a la luz. La palabra todo me lo va a mostrar, todo. Pero esto no pueden tenerlo los hijos del diablo. No pueden tenerlo los que no han recibido a Cristo. Por eso todo comienza con la fe. Siempre me escuchan ustedes hablando del fruto del Espíritu que comienza con la fe. Cuando yo tengo fe, yo comienzo a tener mansedumbre, a hacerme mansa a la palabra y empiezo a sujetarme a Dios. Cuando yo recibo a Cristo, ahora Cristo, que es mío y yo soy suya, me da a mí la autoridad y el poder que Él tiene para derrotar a Satanás. Y Satanás es quien causa todos los problemas espirituales que yo tengo. Déjeme decirle que todas las personas tenemos problemas espirituales. Tenemos. En la medida que avanzamos en la palabra y nos afirmamos, el único corazón que tenemos, se lo entregamos por completo al Señor y lo hacemos de manera continua, entonces esos problemas espirituales se van minimizando, minimizando, minimizando y vendrán otras cosas que no las habíamos visto, pero poco a poco el Señor nos va restaurando. Entonces, la palabra en Mateo 17, que estamos viendo, la palabra es el Evangelio. Cuando decimos Mateo, estamos hablando de los Evangelios y habla desde el 1 hasta el 8, cuando el Señor Jesucristo estando con los discípulos, con dos de los discípulos lo ven con Elías y con Moisés. ¿Por qué? Porque eso ocurre de manera espiritual. No podemos explicar qué ocurrió en ese momento de la transfiguración. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y se los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Si el Señor resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, se hizo espíritu, se hizo espíritu. Pero a los discípulos les fue dado el entendimiento espiritual, la visión espiritual para presenciar. Y Pedro quiso hacerle unas enramadas, o sea, como que dice, vamos a hacerle una casita para que descansen ahí, se sienten, conversen, no les pegue el sol. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Porque para Elías y para Moisés, ver al Cristo, ver el cumplimiento de Génesis 3:15 y de Isaías 14 era un privilegio.
Pero el privilegio para los discípulos es que pudieron entender que solo Cristo es la respuesta. Solo Cristo es el que queda. Pasarán los cielos y la tierra. Pero ¿quién es Cristo? El Verbo encarnado, la palabra que permanece para siempre. Por eso es que Dios dice, este es mi Hijo amado. Le está confirmando a los discípulos que están ante la presencia del Mesías. Y no necesitan a nada ni a nadie más. Él derrotó a Satanás y continúa la obra de salvación. Y ese es el nombre sobre todo nombre. Porque a través de Cristo y solo a través de Cristo es que nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo con el que vencemos los problemas espirituales. Y así es que podemos conquistar a través de la predicación del Evangelio porque somos los testigos a quienes nos fue dado, delegado, otorgado, concedido el poder del Espíritu Santo como misión de vida. O sea, esa es nuestra garantía para cumplir la misión de hacer la evangelización mundial. Y tenemos el privilegio de la oración. Y la oración es a través de la oración que confiesa la palabra, es que la palabra se hace verdadera. Y ocurre esto que dice la palabra. Se manifiesta a través de que el reino de Dios desciende sobre nosotros. Y lo que dice la palabra, Dios dice, hágase conforme a lo que está escrito. Y eso está en nuestras vidas. Entonces, ¿qué es esto? ¿De qué estamos hablando de lo que debemos hacer? De creer en la palabra, de recibir a Cristo, de tomar la autoridad del nombre de Jesucristo, de saber que somos templo del Espíritu de Dios, que somos los testigos, que oramos para que el reino de Dios se establezca y quebrantar toda la fuerza de la oscuridad. ¿Qué es esto? Es el Evangelio, hermanos. Esta es la buena noticia de que ya no somos lo que éramos. Ya no somos, sino ahora somos hijos de Dios. Porque a partir de que el hombre se separó de Dios, vivir para sí mismo y centrado en sí mismo se convirtió en un problema. El hombre no podía vivir sino allí. ¿Por qué? Porque está atrapado por Satanás, atado por Satanás. Y para eso es que vino el Hijo de Dios, para librarnos de esta condición espiritual. ¿De cuál condición espiritual? De todas estas condiciones espirituales que vimos y de las que no estando incluidas allí de manera particular, las va a traer y las va a buscar traer Satanás todos los días porque su trabajo es buscar engañarnos. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos nosotros en esta nueva vida? ¿Cuál es nuestro estilo de vivir? Nuestro estilo de vivir cada día son los 3 hoy. Hoy tomo la palabra, tomo la oración. Y la palabra y la oración contienen la buena noticia para mí que me evangelizan. Me traen me tienen en la buena noticia. Y esa buena noticia me mantiene firme. ¿De qué? De que ahora yo debo velar porque sé que tengo un adversario, Satanás, que es el padre de la mentira. Entonces, debo velar, ¿para qué? Para no ser engañado por Satanás, pero también tengo que velar para no ser engañada por mí misma. Debo velar para no ser engañada por mí misma, por lo que yo tengo aquí, por los pensamientos que yo tengo aquí, por las emociones que quieren venir a moverme, que me mueven cotidianamente, todo el tiempo me mueven. Pero es Satanás el que me mueve. Pudiéramos decir que sí, pero realmente es que Satanás sembró algo en nosotros, que nosotros, unas plantitas en nosotros, que todos los días nosotros les estamos echando agua. Y cuando le estamos echando agua, estamos siendo engañados por nosotros mismos. Mire lo que dice la palabra en Gálatas 6, del 6 al 8. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena el que lo instruye, el que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrara, eso también segará.
Si estoy sembrando y le estoy regando las plantitas que son oscuridad en mí, eso es lo que se va a presentar en mí como problema espiritual. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Miren, yo pienso mucho en los niños, porque la cultura, por lo menos en la que a mí me criaron, es una cultura muy dura con relación a los niños. Y yo no concibo que a los niños se les golpee, porque si nosotros estamos levantando un mundo donde no haya violencia, ¿cómo le digo yo a un niño que no me pegue a mí cuando yo lo crié a punta de golpes? ¿Cómo le digo a un adolescente que no me devuelva una cachetada cuando yo le doy una cachetada? Bueno, porque para eso yo lo crié como lo tengo que criar, respetando. ¿Quién respeta? Nada más el niño, pero yo no respeto. O como me criaron a mí, en esta casa no los niños no dicen vulgaridades, pero de 10 palabras que hablaban, 15 eran vulgaridades. Yo pienso mucho en los niños. Por eso nosotros somos los que tenemos que velar por el ambiente que nos rodea. Las comadres, las chismosas, las del edificio, con las que conversamos y bueno, terminamos cortando y cosiéndole el cuero a la gente. Nosotros tenemos que velar mucho por el ambiente que nos rodea, porque nosotros fuimos llamados para salvar y para sanar al mundo, no para ser parte del mundo. No podemos conquistar un mundo que nos tiene conquistados a nosotros. Por eso tenemos que velar con la palabra y la oración, porque la oración me permite ver todo, pero verlo como con ojos de evangelio. Porque ¿dónde está contenido el evangelio? En la palabra. Y si yo sé la palabra y oro con la palabra, Dios se va a anticipar para que yo no caiga en eso. El apóstol Pablo le escribe también, le escribe él también la carta a los romanos, los creyentes que estaban en Roma. Y vamos a ver qué dice el apóstol Pablo, qué dice la palabra a través de la inspiración del Espíritu Santo para el apóstol Pablo con relación al ambiente que me rodea, que nos rodea, porque ¿qué ambiente nos rodea? El sistema del mundo, que está gobernado por el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Por eso tenemos que orar para que Dios nos dé el poder que quiebra al príncipe de la potestad del aire, no que alimenta al príncipe de la potestad del aire. Dice así el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ahí da la respuesta. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne, a la ley del pecado. Quiere decir que constantemente estamos en una batalla espiritual. Por eso es que para vencer en esta batalla espiritual debemos velar con la palabra y la oración. ¿Para qué? Para salir triunfantes, para salir airosos, para que cuando todo acabe estemos nosotros firmes en la convicción de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, nuestro Cristo, que tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario y sigue obrando salvación porque Él consumó la salvación, para que nunca más volvamos atrás. Amén. Vamos entonces, hermanos, a entrar en tiempo de foro.